abrir nuestras Biblias, hermanos, en esta tarde. Let's open up our Bibles this evening En Juan capítulo 4, in John chapter 4, versículos 19 al 24. verses 19 through 24. Juan 4, 19 al 24. John 4, 19 to 24. Dice la palabra del Señor así. Del 20, vamos a empezar a leer desde el 20. Dice, nuestros padres adoran en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca, que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. John 4, starting on verse 20, it reads like this: Our fathers worshipped in this mountain, and you people say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. Jesus says to her, Woman, believe me, an hour is coming when neither in this mountain or in Jerusalem will you worship the Father. You worship what you do not know. We worship what we know. For salvation is from the Jews. But an hour is coming, and now is when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For such people, the Father seeks to be his worshipers. God is a spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth. Amén, vamos a orar. Let's pray. Padre, le damos gracias, Señor, en esta tarde por su amor. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos da de poder abrir las Escrituras, Señor, y poder estudiar, Señor, lo que usted quiere decirnos en esta tarde. Pedimos, Padre, de que sea usted utilizando nuestros labios, Señor, que sea usted dándome palabras, Señor, que sea usted a través de la palabra que se predique en este púlpito, Señor, trayendo luz a los entendimientos de cada uno de nosotros. Gracias le damos, Señor. Le pedimos, Señor, de que usted tome control en esta tarde de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. You can be seated now. Yo sé de que está algo extraño el texto que leímos ahora en la tarde. I know that the text from today is a little odd. Algunos pensaban de que íbamos a seguir todavía en el versículo que nos quedamos el fin de semana. Some brothers will think that we want to continue what we were doing last week. Pero hay un tema muy importante que tenemos que tratar en esta tarde. But there is a theme that is very important, and we gotta talk about it tonight. Y es por eso que subimos algunos textos de donde estábamos. And that's why we skipped some of the texts that we were. Y lo primero que quiero hacer en esta tarde And the first thing that I want to do this evening es hacer una pregunta. is to ask a question. ¿Quién rige cómo debemos de adorar en la iglesia? Who reigns or who dictate how we're supposed to worship in church? ¿Quién es el que limita qué es lo que se debe y lo que no se debe hacer en la iglesia? Who limits or who put a limit either what we're supposed to do or say in our services? ¿Cómo se deben de llevar los servicios congregacionales adentro de nuestras iglesias? How the congregational services should be carried on in our church. Hay una gran ola que está golpeando ahorita las iglesias. There is a big wave that is hitting all the churches. Bueno, digo iglesias entre comillas. And I quote churches. Esta gente está desenfrenada en la adoración. These people are getting out of hand in worship. Supuestamente, entre comillas también. Yeah, supposedly in worshiping. Cuando nosotros vamos a las Escrituras,
And when we go to the scriptures y cuando nosotros indagamos profundamente en las escrituras, and we go deep in the scriptures, nosotros encontramos el verdadero tipo de adoración que Dios quiere de nosotros. we can find the true worship that God is required from us. Es preocupante más cuando nosotros vemos los videos que se han visto últimamente. And it worries me that when we look at many videos today, Las iglesias se han convertido totalmente en discotecas. churches have become more like discotheques. La gente está desenfrenada dentro de las iglesias. People are getting out of hand. Ahora, la pregunta que nosotros empezamos haciendo en el principio And the question that we began with the service this es la morning que yo quiero que aclaremos en esta tarde. is what I want to clear tonight. ¿Quién rige cómo debemos de adorar en nuestros servicios congregacionales? Who reign or who dictate how are we supposed to worship? Hay algunos principios que rigen la adoración en la iglesia. There is some principles that dictates how to worship. in church. ¿Cómo la adoración tiene que llevarse en el día del Señor? How the worship is supposed to be carried on in the day of the Lord. ¿Qué es lo que se debe de hacer y qué es lo que no se debe de hacer? What we're supposed to do and we were not supposed to do. El Señor ha sido concreto en las Escrituras. The Lord is being very concise in the scriptures. Nosotros no podemos venir un día a idear una nueva forma de adoración. We cannot come in just one day and create a new way of worship, Porque eso puede ser peligroso adentro de la adoración de la iglesia. because that can be dangerous inside the church. Y eso es algo que no va a llegar a los pies de Cristo. And that is something that will not go to the feet of Jesus. ¿Entendieron las últimas palabras? Do you understand the last words? La adoración tiene un principio para que nosotros lo hagamos. The worship has a principle or a reason why we're doing it. No es lo que nosotros queramos hacer en la iglesia, It's not what we want to do in church, sino lo que Dios pide a través de la palabra que nosotros hagamos. but what God is asking from us from the scripture. Nosotros en las iglesias bautistas, We in the Baptist church o más bien dicho en las iglesias bautistas reformadas, or the Reformed Baptist church, I should say, le llamamos el principio regulador de la adoración. we call this the principle regulatory principle. Hay mucha gente que quiere adorar de una forma diferente, Many people wants to worship in a different way, pero eso no es lo que el Señor quiere de nosotros. but that is not what the Lord wants or required from us. Vamos por un momento a la confesión a la confesión bautista de fe. And we're going to go for a moment to our confession of faith. Yo me imagino que todos recibieron el texto que la trajeran esta tarde. And I want to imagine that everybody received the text talking about the confession of faith. Por si algunos no la trajeron, allí hay algunas enfrente. But if you don't have one confession of faith, there is some in the front. Así que vamos a ir al capítulo 22, numeral primero. So we're going to go to chapter 22, number 1. Amén. Amen? Yeah, right there. Thank you. Dice el numeral primero, a la luz de la naturaleza, dice que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo, es justo y bueno y hace bien a todos, y que por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada, que no se debe adorar a Dios
conforme a la imaginación o invención de los hombres, o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Sagradas Escrituras. If you can look on the Confession of Faith, chapter 22, number 1, it reads like this: the light of nature shews that there is a God who had lordship and sovereignty over all, is just, good, and doth good unto all, and is therefore to be feared, loved, praised, called upon, trusted in, and served with all the heart and all the soul and with all the might. But the acceptable way of worshiping the true God is instituted by himself, and so limited by his own revealed will, that he may not be worshipped according to the imagination and devices of men, nor the suggestions of Satan under any visible representations or any other way non-prescribed in the Holy Scriptures. Yo creo que esas palabras son claras a lo que nosotros tenemos que ver en esta tarde. And I think those words are very clear about what we're talking tonight. Nosotros no nos podemos imaginar la forma como que nosotros queremos adorar a Dios. We cannot create a new way to worship God. Es Dios por medio de su palabra It is God through his word el que dice cómo tenemos que adorarle a Él. who dictates how to worship him. Y es lo que empezamos leyendo en el llamado a adoración en esta tarde. And that's what we were talking about in the call of service. El hombre toma su tiempo para inventarse nuevas cosas. Men take their time to create new things. Y hace nuevas cosas para traer más gente a la iglesia. And men create new things to draw people to church. Pero en verdad lo que nosotros debemos de ponernos a pensar por un momento, But in reality, what we're supposed to, or what we should be thinking about, que todo aquello que se sale de la palabra de Dios is that everything that is outside of the scriptures no es bíblico. is not biblical. Y si no es bíblico, And if it's not biblical, no agrada a Dios. it does not please the Lord. No importa cuántas cosas nosotros hagamos adentro de nuestros templos. It doesn't matter how many things we do inside our temples, Si eso no es lo que Dios exige de nosotros, if it's not what God required from us. no va a ser agradable a los pies de It Cristo. will not please God. No importa que también tú cantes desde el púlpito. It doesn't matter how good you sing from the pulpit. Si eso no es lo que Dios está pidiendo en las Escrituras, If it's not what God is asking from us in the scripture, no importa que también lo hagas. it doesn't matter how good you're doing it. A Dios no le importa nada de lo que nosotros hagamos o pensemos. God don't care about what everything or anything we do or say. Algo tan preciado como la adoración a Dios, Something so precious like worshiping God, solo Él la puede regir. only He can dictate it or reign it. Cuando nosotros pensamos en nuestros corazones pecaminosos, When we think about it in our sinner hearts, ustedes se pueden imaginar por un momento you can imagine for a moment que el Dios todopoderoso, omnisciente, that the all-powerful, omniscient God va a dejar la adoración en la mano de hombres pecadores como nosotros. will leave worshiping in the hand of sinner men like us. Eso es lo que nosotros estamos viendo en muchos templos ahora en día. And that is what we're seeing in many temples today. Gente brincando a las piscinas, People jumping or diving in pools, personas contando chistes desde los púlpitos, and people saying jokes, comentando sus vidas desde los púlpitos. and people talking about their own lives in the pulpit. Como decía un hermano que estaba antes en nuestra iglesia, Like a brother says in our church, si no está escrito en las escrituras, if it's not in the scriptures, a nosotros no nos debe de importar. we should not
care about. Porque lo único importante en la vida de en la vida de cada uno de nosotros Because the only thing that is important in our lives es lo que la palabra de Dios tiene que decirnos a nosotros. is what the Word of God has to say to us. A este principio nosotros le llamamos un principio regulador de la adoración. To this principle, we call it the regulatory principle. Un hombre llamado Sam Waldron, A man called or named Sam Waldron, este hombre dijo esto: this man says this: el principio regulador constituye una característica importante e incluso básica de la tradición reformada y de las enseñanzas bíblicas. Sam Waldron says this regulatory principle constitutes an important characteristic, even a basic tradition in the reform of the biblical teaching. Cuando las iglesias reformadas se separaron de la iglesia católica, When the Reformed churches break apart from the Catholic Church, ellos se hicieron dos preguntas en sí. they asked two questions. Y la primera de ellas era And the first question was, si solo las escrituras eran suficientes para regular la adoración en la iglesia. they asked if the scriptures alone were sufficient to regulate the worshiping in church. Y la segunda pregunta que estos hombres se hicieron, And the second question they asked, si la tradición podía tener un lugar en la organización del gobierno, they asked if tradition have or could have a place in the organization of the government and worshiping in church. y la adoración en la iglesia. And worshiping in church. Así que esas eran dos preguntas claves después de la reforma. And those were key questions in the reform. Unos se preguntaban si solamente la escritura tenía que regir la adoración, Some ask if the scripture alone will regulate the worshiping, o si también la tradición tenía que jugar un papel importante. and others ask if tradition can play a key role. Así que de esas dos preguntas salieron dos respuestas que nosotros tenemos que conocer en esta tarde. So from those two questions, we can draw two answers. Algunos dijeron Some people say que de ningún modo la tradición tenía que influir en la adoración de la iglesia. Some people said that in any way, tradition should influence the way we worship in church. Y a eso es lo que nosotros le llamamos el principio regulador de la adoración. And that's what we call the regulatory principle in worshiping. Y otros pensaron de una forma diferente. And some thought about it in a different way. La tradición tiene que jugar un papel importante en la iglesia. Tradition should play a key role in worshiping. No solamente en los gobiernos de la iglesia, sino también en la adoración en la iglesia. Not only in the government of the church, but in worshiping as well. A esto ellos le llamaron el principio normativo. They call this the normative principle. Y yo no quiero hablar de otro punto en esta tarde. And I don't want to talk about this point tonight. Porque en realidad ese principio liberal no tiene un punto escrito en la historia de la iglesia. Because in fact, this principle doesn't have a place in the scriptures. Ellos dicen que todo lo que ellos quieran lo pueden hacer como ellos quieran. They think or they say that whatever they want to do, they can do it in church. Pero eso no es lo que la palabra nos dice. But that's not what the scripture says. Así que pequeño problema que había en la forma de pensar So this little problem there was in the way of thinking causó una gran discusión entre las iglesias reformadas y las iglesias luteranas. causes a great argument between the Lutheran churches and the Anglican churches. Unos querían hacerlo de una forma y otros querían hacerlo de otra forma. Some want to do it this way and some want to do it the other way. Así que las iglesias luteranas adoptaron la posición So the Lutheran churches adopted the position of de adoptar la adoración de la iglesia católica medieval. adopting
the Catholic Church, the medieval Catholic Church way of worshiping. Ellos querían decir todo aquello que no está escrito ni transgreda la escritura. They want to say that anything that is not written in the scriptures, Nosotros lo podemos hacer adentro de nuestras iglesias. we can do it inside our churches. Si no está prohibido por las escrituras, If it's not prohibited by scriptures, nosotros lo podemos hacer adentro de nuestras iglesias. we can do it inside our churches. Yo quiero que ustedes miren este punto. I want you to see this point. Es algo polémico. It's a little debatable Que no esté escrito en la palabra that is not written in the scripture. no quiere decir que tenemos la autorización de hacer. Doesn't mean that we have the authorization to do it. Así que las iglesias anglicanas tomaron esta postura. So the Anglican churches took this position. Así que cuando tú vas y entras a una de estas iglesias, So when you go to one of these churches, yo no sé quiénes han tenido la oportunidad de entrar a una iglesia luterana. I don't know who had the opportunity to be in one of the Lutheran churches. Yo creo que son las que más se miran en el área donde nosotros It's vivimos. probably one of the most popular churches we see in our area. La adoración de ellos es casi la adoración católica. The way they worship is almost as the Catholic Church worships. Ellos hacen las mismas cosas que hace la iglesia católica. They do basically the same things that the Catholic Church does, Por algunas pequeñas excepciones. but only small exceptions. Pero si no, cuando tú entras a una iglesia de esas, But when you go to one of these churches, a ti te parece que estás entrando a una iglesia católica. you will think that you are in a Catholic church. Pero en realidad estás entrando a una iglesia diferente, But in reality, you are going to a different church con la misma forma de adoración. with the same way of worship. Pero Calvino dijo no. But John Calvin says, no, No podemos tomar la misma postura de la iglesia católica. we cannot take the same posture as the Catholic Church. Cada elemento que nosotros utilizamos en la adoración en la iglesia Every element that we use for worshiping in church tiene que estar autorizada en la palabra de Dios. must be authorized by the scriptures. Yo quiero que ustedes miren esos dos puntos. And I want you to see these 2 points. Son los dos principios que tienen historia en nuestra iglesia. It's the 2 principles that had history in our church. El desorden que está pasando en las iglesias ahora en día The chaos that is happening in churches today es algo nuevo. is something new. Es algo que se acaba de inventar la gente It's something that people just made up para poder traer más gente a la iglesia. to be able to draw more people to churches. Hermano, para que nosotros traigamos más gente a la iglesia, Brothers, so we can bring more, draw more people to church, tenemos que invitar una banda que está de moda en tal lugar. let's bring a band that is popular today. Ellos cantan muy bien. They sing really good. Se siente el espíritu cuando ellos cantan. You can feel the spirit when they sing. ¿Entienden el cambio de adoración? Do you understand the change of worshiping? El objetivo de la adoración es adorar a Dios, The object of worship is worship God, no traer culto a los hombres mismos. not bringing self-praising. Cuando nosotros miramos el tipo de música que se cantan en estos grupos, And when we take a look at the type of music that these bands played, son grupos que exaltan al hombre. it's music that exalt a man. Algunas ni tienen el nombre de Cristo figurado en su música. Some of them don't even have the name of Jesus in the music. Tú sabes que son canciones, son cantos cristianos, You know that these are Christian songs porque el grupo se denomina cristiano. because the band call themselves Christians. Pero cuando tú comparas su música con la música del mundo, But when you compare their music
with the worldly music, si tú no sabes que ese grupo es cristiano, if you don't know that this group is Christian, tú podrías darte la oportunidad de decir, esa música es mundana. you could even say this music is worldly. Muchos, perdonen la palabra, pero muchos borrachos Sorry for the word, but many drunkards bailan ese tipo de música dance with this music porque a ellos les parece que es la música con la que ellos conviven en el mundo. because they think or they feel that it's the same music that they listen in the world. Ahora, eso es algo por encima de lo que está pasando en muchas iglesias ahora en día. And this is something above what is happening in many churches today. Pero hay cosas más duras que nosotros podemos ver en las iglesias ahora en día. But there is some other things that are harder we can see in churches today. Y es gente bailando adentro de las iglesias. And it's people dancing inside the church. Supuestamente gente danzando en la iglesia. Supposedly people dancing. Supuestamente gente hablando en el idioma de Dios. Supposedly dancing and speaking in the language of God. Gente tirando sillas y tirando mesas adentro de las iglesias. People throwing chairs and tables inside the church. Eso no es regulado por la palabra de Dios. That is not in accordance to the word of God. Así que si no es regulado por la palabra de Dios, So if it's not in accordance to the word of God, nosotros no lo podemos ver como cristianos. we cannot see this as Christians Porque nosotros estamos regulados por lo que la palabra dice. because we are regulated by what the word says. Por eso es que nosotros decimos sola escritura. And that's why we say sola scripture. Nosotros creemos totalmente que la escritura es suficiente. We believe that the scripture alone is sufficient. Nosotros no necesitamos nada afuera de ella. We don't need anything outside the scriptures. Me gusta como dice Timoteo, primera de Timoteo 3:14. And I like the way Timothy said it in 3:14. Después de que Pablo le da una serie de normativas cómo debe de dirigirse la iglesia, After Paul told Timothy about some guidelines about church, Pablo le dice a Timoteo en estos versículos, Paul tells Timothy in these verses, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. 1 Timothy 3:14 says, I am writing these things to you, hoping to come to you before long, Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. But in case I am delayed, I write so that you will know how one ought to conduct himself in the household of God. Pablo le dice a Timoteo en este texto, Paul tells Timothy in this text, estas cosas yo te he escrito, Timoteo, these things I will tell you, para que tú sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. so that you know how to behave in the household of God. Y luego Pablo vuelve a repetir en esos mismos reglones. And then Paul repeats himself in those lines. Que es la iglesia del Dios viviente. That is the church of the living God. La casa en la que nosotros nos reunimos. The house in where we united. No es la casa de nosotros. It is not our house. Cuando alguien va a visitarte a tu casa, When someone goes and visit to your house, tú pones las reglas que tú quieres tener en tu casa. you put the rules that you want in your house. Pero en la casa de Dios, But in the house of God, es Dios el que pone las reglas cómo debemos de conducirnos. is God Himself who put the rules or the guidelines on how to behave. Venir a la casa de Dios Coming into the house of God no da la autorización para que nosotros inventemos nuestras propias reglas. does not give you or does not authorize you
to make up your own rules. El pastor no tiene la autorización de cambiar la adoración a Dios. The pastor does not have the authorization to change the rules of worshiping. Los ancianos de la iglesia no tienen autorización de cambiar la adoración a Dios. The elders does not have the authorization to change the rules of worshiping. Los diáconos no tienen autorización para cambiar la adoración a Dios. And nobody has the authorization. El único que tiene la autorización es Dios mismo. The only one who has the authorization is God himself. Pablo le dice, esta iglesia Paul says this church es la iglesia del Dios viviente. is the church, is the household of the living God. Y esta iglesia tiene que ser columna y baluarte de la verdad. And this church should be pillar and support of the truth. Así que todo lo que está escrito o todo lo que nosotros hagamos acá So that everything that is written or everything that we do here tiene que ser conforme a su palabra. must be according to his word. Si la verdad no prevalece adentro de la iglesia, If the truth won't prevail inside the church, nosotros lo podemos ver como mentira. we can see this as a lie. Todo aquello que no es regulado por la palabra de Dios Anything that is not regulated by the scriptures no viene de Dios. does not come from God. Nosotros lo leímos en la confesión. We can read it, we read this in the confession. Todo lo que no viene de la palabra de Dios If it's not coming from the word of God, es satánico. is from Satan. Se oye duro lo que estamos diciendo, It sounds hard what we're saying, pero es lo que la palabra nos está diciendo. but it's what the scriptures is telling us. Ahora, esto no es algo nuevo en la iglesia. And this is not something new in church. La adoración a Dios ha sido regulada desde el principio de la creación. The worshiping of God is being regulated since the beginning. Cuando Dios trajo a Adán y Eva al jardín del Edén, From God, when God brought Adam and Eve to the Garden of Eden, Dios fundamentó la forma como tenía que adorarse a Él. God showed the way how to worship. Cuando nosotros vamos a Génesis, en el principio de la creación, Génesis 4, And when we go to Genesis 4 versículos 3 y 7, and verses 3 and 7, nosotros miramos el primer evento desagradable después de la caída del hombre. and we can see the first time that in the man fall. Nosotros miramos a Caín y Abel trayendo ofrenda al Señor. We can see Cain and Abel bringing offerings. La palabra dice que uno trajo lo mejor que tenía de sus ovejas. And the word says that one brought the best of their sheep, Y el otro trajo de lo mejor que tenía, pero de las frutas que él traía. and the other one brought the best of their fruits of his labor. Ahora nosotros miramos algo acá. And we can see something here, Nosotros podemos pensar en nuestra mente. and we can think in our minds, Bueno, los dos lo hicieron de buena voluntad. well, they both did it in good faith. Uno trajo lo mejor que tenía de sus ovejas, One brought the best of their sheep, y el otro trajo lo mejor que tenía de su producción. and the other one brought the best he had of his fruits. Ese es el problema que está pasando en muchas iglesias ahora en día. And this is the problem that is happening in many churches today. La gente le parece que lo que ellos hacen está bien delante de Dios. People think that what they're doing is good in the eyes of God, Porque lo hacen de buena voluntad a Dios. because they do this in good faith. Pero cuando nosotros miramos este evento que pasa en el principio del mundo, But when we see this event that happens in the beginning, nosotros miramos de que Dios acepta la adoración de Abel y rechaza la adoración de Caín. we can see that God accepts the offering from Abel and rejects Cain's. Usted me va a decir, hermano, pero ellos no sabían cómo iban a adorar. And you can tell me, brother,
they didn't know how to worship. Yo quiero que ustedes miren estos textos. But I want you to see this text. Ellos ya tenían que saber cómo tenían que adorar a Dios. They should know how to worship God. ¿Se acuerdan lo que pasó con Adán y Eva? Do you remember what happened with Adam and Eve? Adán y Eva dice que cuando pecaron, Adam and Eve, it says that when they sinned, dice que ellos se cubrieron sus cuerpos con hojas de higuera. they covered their bodies with fig leaves. Pero Dios sacrificó un cordero para vestirlos a ellos. But God sacrifices a lamb to dress them. Esto tiene que tener una idea en nuestras mentes. And this has to have an idea in our minds. El único sacrificio aceptable a Dios The only acceptable sacrifice to God, era el sacrificio del cordero. it was the sacrifice of the lamb. Eso era desde el principio. That was from the beginning. Muchos decimos, no, eso pasó hasta las leyes. And so many people said, no, that happened after the law. Eso fue desde el principio de la creación. That was from the beginning of creation. Cristo es el único que puede limpiar nuestros pecados. Christ is the only one who can clean our sins. Él es el único que nos puede cubrir con la justicia de Él. Is the only one that can cover us with his justice. Nuestras obras no sirven de nada. Our works don't do any good. No importa cuánto nosotros nos parezca que está bueno lo que hagamos. It doesn't matter how good we think what we're doing is. Si la palabra no dice eso, If the scriptures doesn't say that. si Dios no lo autoriza por medio de las escrituras, If God does not authorize it through the scriptures. no importa qué tan bueno nosotros lo veamos. It does not matter how good we see that. Esas obras que a nosotros nos parecen obras de justicia, Those works that we do and we think are rightly, ante Dios son trapos sucios nada más. in God's eyes are filthy rags. Así que nosotros miramos lo que pasa acá. So we can see what's happening here. El primer evento lamentable que pasó en este mundo, The first event that happened in the beginning después de la caída de Adán y Eva, after the fall of Adam and Eve, fue la muerte de Abel. it was the death of Abel. Y pasó precisamente por la adoración a Dios. And it happened because of the worshiping of God. Así que el único que tiene autorización de decidir So the only one who has authorization to decide cómo adorar en la iglesia es Dios nada más. how to worship in the church is God alone. Él lo ha dejado escrito en las escrituras. He left this written in the scriptures. Ahora vamos por un momento a los 10 mandamientos. So let's go for a moment to the Ten Commandments. Y yo quiero que ustedes miren los primeros textos en los 10 mandamientos. And I want you to see the first text of the first commandment. Éxodos 20. Exodus 20. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejante de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Exodus 20 from 1 to 6. Then God spoke all these words, saying, I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of these houses of slavery. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an idol or any likeness of what it is in heaven above
or on the earth beneath, or in the water under the earth, you shall not worship them or serve them, for I, the Lord your God, am jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children, on the third and the fourth generations of those who hate me, but showing loving kindness for thousands to those who love me and keep my commandments. Lo primero que nos dice estos versículos And the first things that this verse is saying es que no pondremos delante de nosotros otro Dios que no sea Él. is not to put another God that is above God. No tenemos que hacer ningún tipo de imagen. We should not make any kind of idol or likeness. Yo sé que ustedes van a decir en este momento, And you may say in this moment, solo lo que nosotros vemos. only what we see, No, también lo que nosotros nos imaginamos en nuestras mentes. but it's actually what we imagine in our minds. No te inclinarás a ellos. You should not bow in front of him. Ahora Dios dice por qué nosotros no lo tenemos que hacer de esa forma. And now God is telling us why we should not do it this way. Porque Él es un Dios fuerte y es un Dios celoso. Because He's a Lord Almighty and a jealous God. Él no acepta cualquier tipo de adoración que nosotros queramos traer. He does not accept any kind of worshiping that we want to bring. Nosotros no podemos venir un día y decir, hermano, hagamos esto o hagamos lo otro. We cannot just come in one day and say, let's do this or let's do that. Porque eso no está regulado por la palabra de Dios. Because it's not regulated by the Word of God. Nosotros tenemos que hacer las cosas conforme a lo que la palabra nos dice. We're supposed to do things according to the Word of God. Cuando nosotros caemos en esos problemas, And when we come to these problems, nosotros estamos llamando la ira de Dios sobre nosotros adentro we de la are iglesia. calling the wrath of God upon ourselves, upon our churches. Y todo lo que nosotros hagamos And everything that we do no va a ser recibido por Dios. will not be received by God. Esto es algo serio, hermanos, adentro de nuestras iglesias. This is something serious that happening inside our churches. Cuando la iglesia se reúne, trae un objetivo en sí. When the church gather with one objective, Y esa es la adoración a Dios. and that is the worshiping of God. Yo sé que muchos dicen, hay cosas que parecen buenas, pero no lo son. I know that many people will say there's good things that looks bad, but they're not. Pero la Biblia marca una línea específica en lo que tenemos que hacer. But the Bible has a clear guideline of what we're supposed to do. Yo quiero que ustedes miren esto. And I want you to see this. Y este texto que nosotros vamos a leer a continuación And this text that we are about to read es un texto que refuta directamente is a text that refutes directly el principio normativo que nosotros miramos en otras iglesias. the normative principle that we see in other churches. Me gustaría que fuéramos al libro de Deuteronomios, capítulo 12. I would like to go to Deuteronomy 12. Vamos a empezar a leer desde el versículo 29 hasta el 32. And we're going to start from 29 to verse 32. Dice, cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate de que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también las serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque todas las cosas abominables que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaron en el fuego de sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Deuteronomy 12, starting in verse 29, says,
when the Lord your God cuts off before you the nations which you are going into disposes, and you disposes them and dwell in their land, beware that you are not ensnared to follow them after they are destroyed before you, and that you do not inquire after their gods, saying, how do these nations serve their gods, that I also may do likewise? You shall not behave thus towards the Lord your God, for every abominable act which the Lord hates, they have done for their gods. For they even burned their sons and daughters in the fire to their gods. Whatever I command you, you shall be careful to do. You shall not add to nor take away from it. Ahora, yo quiero que usted mire esto. And I want you to see this. Yo sé que hay varios textos que nosotros leímos ahí. And I know there's a few texts that we see here. Pero lo primero que Dios quiere decirnos a través de estos textos But the first thing that God wants to tell us in this text es que todo aquello que nos aleja de Dios es idolatría. is that everything that keeps us away from God is idolatry. Todo aquello que te separa de Dios es idolatría. Everything that separates you from God is idolatry. Todo aquello en lo que tú quieras invertir tu tiempo que no es Él es idolatría. Everything or anything that you want to invest your time into is idolatry. Y Dios le pone una advertencia al pueblo de Israel en estos textos. And God gives a warning to these people. No hagas lo mismo que ellos hacen. Don't do the same that they do, Porque Dios aborrece este tipo de adoración. because it's abominable to God. Eso tiene que ser algo que nos lleve a llamar la atención a nosotros también. This is something that should call our attention. Nosotros no podemos hacer cosas que parecen tener efecto en otras iglesias. We shouldn't be doing things that seems to have cause in other churches, Porque eso puede ser idolatría para ellos. because that could be idolatry to them. Nosotros vamos a la iglesia porque viene un buen grupo. We're going to church because we have a good band. Si ustedes se dan cuenta, ellos no van por adorar a Dios, sino por ir a ver el grupo. If you can see, they don't go to church to worship God, they go to see the band. Nosotros vamos al grupo por ir a ver el pastor que viene. Perdón, vamos a la iglesia por ir a ver el pastor que viene. So we're going to church because we want to see this pastor. Ellos no van a la iglesia por adorar, sino por ir a ver a alguien más. They don't go to church to worship, they go to church to see somebody else. Y esto es lo que la palabra dice en el versículo 32. And that's what the word says in verse 32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. Whatever I command you, you shall be careful to do. No añadas a ellos ni quites de ello. You shall not add to nor take away from it. Esto tiene que ser un problema en la adoración a Dios. This has to be a problem in worshiping God. Todo aquello que a nosotros nos parece bien puede que esté mal. Everything that we think is good, it could be bad. Porque el único que regula su adoración es Dios. Because the only one who regulates the worshiping is God. Dios es el que pone sus siervos God is the one who put their servants y cómo Él quiere que se dirija la adoración en su iglesia. and how he wants the worshiping to take direction. Si no miramos por un momento aquella ocasión en que Saúl usurpa el puesto de Samuel. And we can see this time when Saul take the place of the quién, brother? Samuel. Dice la palabra de que Él ofreció sacrificio. The word says that he offers sacrifice. Y cuando Samuel llega le dijo, locamente has hecho. And when Samuel comes, he says, you do this in an odd way. Los reyes no tenían que usurpar el lugar del sacerdote. The kings shouldn't take the place of the high priest.
Eso es algo que está pasando ahora en día también. then this is something that is happening today. No se puede usurpar un lugar que no es nuestro adentro de la iglesia. You cannot take a place that it doesn't belong to you. Nosotros vemos la consecuencia de lo que le pasó a Saúl. And we can see the consequence of what happened to Saul. Dice la palabra de Dios que el reino le fue quitado. The word of God says that his kingdom was taken. Ahora, miramos otra forma. And we can see it another way. Cuando nosotros miramos la construcción del templo, We can when we see the construction of the construction of the temple. Dios le especifica a Moisés cómo tiene que ser construido el templo del Señor. God has specified how the temple of God, the temple of the Lord, should be built. Él especifica cómo tiene que dirigirse la adoración adentro del templo. He specified how the worshiping should be. ¿Qué tiene que hacer cada una de las personas adentro del templo? What each person inside the temple should be doing. Dios no le dijo, mira Moisés, si tú quieres haz otras cositas que tú creas conveniente. God didn't say, Moses, you can do anything you want. No, Dios le dice específicamente lo que tiene que hacer. God specifies what should be done. No le añadas ni le quites a lo que ya te dije. Do not add to or take away from it. Cuando nosotros vamos a Éxodo 25:40, And when we go to Exodus 25:40, hablando de la construcción específica del templo, it's talking about the construction of the temple. dice, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Necesito ir para allá, brother. 25:40. Exodus 25:40. It says, see that you make them after the pattern from them which was shown to you on the mountain. Amén. Dios le especifica claramente. Él no le dice, mira, tú haz como tú creas conveniente. God didn't say, do according to your will. Hazlo como se te fue mostrado. Do it as it was shown to you. Y en el otro texto le dice, no le quitas ni le pongas. And in the other text says, do not add to or take away. Ahora nosotros miramos consecuencias de eso. So we can see the consequences from it. Nosotros podemos ver los hijos de Aarón. We can see Aaron's sons, Nosotros miramos cómo ellos and we can see how they trataron de hacer las cosas como ellos querían. try to do things however they want to do it. Dios le había dicho, tú tienes que hacerlo de una forma específica. God had told them to do it in a specific way. Pero cuando nosotros vamos a Levíticos, But when we go to, Leviticus, nosotros miramos que estos hombres ofrecieron un fuego que no era agradable a Dios. we can see that this man offering fire that was not was not pleasing to God. Y lo que Dios hizo fue quemarlo, dice la palabra de Dios. And what God made was burn them. Es un problema que está sucediendo ahora en día. And it's a problem that is happening today. A veces nosotros nos preocupamos cuando miramos estos videos que se miran ahí en internet. And sometimes we worry about the videos that we can see on the internet. La forma tan extravagante como se está haciendo la adoración a Dios. The way that they worship God. Pero no es algo que a Dios le encanta, que algo le gusta. And it's not something that is pleasing to God. Sino lo que ellos están haciendo es ofreciendo culto a ellos mismos. But what they're doing is offering worshiping to themselves. Haciendo las cosas como ellos se sienten bien. Doing things the way they feel good. Las cosas como a ellos les agradan. The way the way that they liked. Esto es algo que trae consecuencia a la vida de las personas que están adentro de esas iglesias. And that is something that brings consequences to the congregation. No importa qué tanto hagan adentro de la iglesia. It does not matter what they do or how they do inside church. Ellos están pecando contra Dios. They are sinning against God. Porque esa no es la forma como a Dios le gusta que le adoren. Because that is not the way that God
likes to be worshipped. Cuando nosotros leemos textos como los que nosotros leímos antes de empezar, And when we can read passages like we read before beginning, nosotros miramos que Dios solo busca dos formas de adoración. we can see that God only wants or accepts two ways of worshiping. Y eso es en espíritu y en verdad. And there is in spirit and in truth. ¿Cómo nosotros podemos adorar de esa forma? How can we worship that way? Yendo directamente a la palabra de Dios. Going straight to the scripture. Si la palabra no lo especifica, If the scriptures does not specify it, nosotros no tenemos que hacerlo adentro de nuestras iglesias. we should not be doing it inside church. Porque esto no se trata de hacer lo que a nosotros nos guste. Because this is not about doing what we liked. Se trata de hacer lo que a Dios le agrada. This is about doing what it pleases God. El que tiene que ser adorado adentro de la iglesia The one who should be worshipped es Dios, no nosotros. inside the church is God and not us. Eso es lo que la palabra especifica. This is what the scriptures specify. Y eso es lo que nuestra confesión nos dice. And this is what the confessions of faith tell us. Cada vez que nosotros nos reunimos en el día del Señor, Every time that we gather in the day of the Lord, nosotros tenemos que apartar el día para adorar a Dios. we should take this day to worship our God. Cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento, When we see the Old Testament, nosotros miramos que Dios bendijo un día y lo santificó. we can see that God blesses one day and sanctify it. En el Antiguo Testamento la palabra decía el sábado, In the Old Testament, the word says Saturday. pero ahora en día la palabra nos dice el domingo, el primer día de la semana. But now the word says, the scripture says, Sunday, the first day of the week. Porque fue el día que Cristo resucitó de los muertos. Because this is the day that God, that Christ resurrects from the dead. Así que es algo que nosotros debemos de ver. And this is something that we should see. Nosotros apartamos un día en la semana específico We take one day of the week in a specific para venir a la casa de Dios, a adorarle a Él, to come to the house of the Lord and worship Him, para cumplir lo que Él ha dejado escrito en su palabra. to do what He tells us to do in His Word, No para hacer lo que nosotros queramos hacer, not to do whatever we want to do, sino para hacer lo que Él nos dice en la palabra. but to do what He tells us to do. Cuando nosotros leemos el mismo capítulo de la confesión que empezamos leyendo, When we read the same chapter of the Confession of Faith, nosotros miramos en el capítulo 22, 7 y 8, we can see in chapter 22, Numbers 7 and 8, allí especifica claramente cuál es el día del Señor. it's right there specified what is the day of the Lord. Y dice que nosotros tenemos que apartar el día completo para Él. And it says that we should take this whole day for Him. Nosotros tenemos que venir y adorarle a Él. We should come this day and worship Him, Un día para adorar al Señor. a whole day to worship God. Ahora, ¿qué vamos a hacer en ese día? So what are we going to do in that day? Y eso es algo que me encanta de la confesión que nosotros tenemos. And this is something that I love in our confession, Porque especifica claramente las cosas que nosotros tenemos que hacer en la iglesia. because it clearly specifies the things that we should be doing in our church. ¿Qué vamos a hacer en el día del Señor? What are we going to do in the day of the Lord? Capítulo 22, párrafo 5. Chapter 22, number 5. Lo primero que dice, la lectura de las Escrituras, la predicación y la audición de la palabra de Dios, la instrucción y la amonestación los unos a los otros, por medio de salmos, himnos y cantos espirituales, el cantar con gracia en el corazón al Señor, como también la administración del bautismo y la cena del Señor son parte de la adoración religiosa a Dios, que ha de realizarse en obediencia a Él.
con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso. Además, la humillación solemne, con ayuno y las oraciones de gracia en ocasiones especiales, han de usarse con una manera santa y piadosa. Right. In the chapter 22, number 5 of the Confession of Faith says, the reading of the scriptures, preaching and hearing the word of God, teaching and admonish one another in psalms, hymns, and spiritual songs, singing with grace in our hearts to the Lord, as also the administration of baptism and the Lord's Supper are all parts of religious worship of God to be performed in obedience to Him with understanding, faith, reverence, and godly fear. Moreover, solemn humiliation with fasting and thanksgiving upon special occasions ought to be used in an holy and religious manner. Cada una de las cosas que salen especificadas allí en ese versículo Every single thing that is specified in this number es lo que nosotros tenemos que hacer en las reuniones del Día del Señor. is what we should be doing in the gatherings of the day of the Lord. Nada más. Nothing else. Tú no puedes venir el Día del Señor y poner danzas enfrente de la iglesia. You cannot come this day and do dances in the pulpit. Tú no puedes venir el Día del Señor y traer a alguien que cante un himno especial. You cannot bring this day. You cannot bring a man and sing a special hymn. Tú no puedes traer a alguien que haga algo diferente a lo que está escrito en su palabra. You cannot bring anything different that is not specified in the scriptures. Cuando nosotros leemos nuestra confesión, When we read our confession of faith, es la confesión más amplia que hay en cada cosa que se debe de hacer en los servicios del Señor. is the confession more explained that we should be doing. Así que cuando alguien viene delante de nosotros, So when someone come in front of us, nosotros tenemos con qué responderle ahora. we got something how to respond this person. Ustedes no saben lo que está dando efecto en aquella iglesia. Brother, you don't know what is doing an effect or making an effect in this church. A nosotros no nos debe de importar. We should not care. Esto no se trata de llenar iglesias, hermanos. This is not about filling churches. Esto se trata de adorar a Dios. This is about worshiping God. De adorarle no solamente en espíritu, sino también en verdad. To worship God not only in spirit, but only in truth. Nosotros podemos ver a nuestro alrededor lo que está pasando. And we can see around us everything that's happening. La palabra dice, nosotros no tenemos que hacer lo mismo que ellos están haciendo. The scripture says we should not be doing the same things they're doing. La palabra nos especifica cómo debemos de comportarnos en la casa del Señor. The scriptures specified how we should conduct ourselves. No tenemos que vernos bien delante de la gente. It's not about looking good in front of people. Nuestro auditorio principal tiene que ser Dios. Our audience should be God. Yo quiero que pensemos por un momento. And I want you to think for a moment. Si no le agradamos a Dios, que es el principal en nuestras vidas, If we don't please God, who is the principal in our lives, ¿de qué sirve que le caigamos bien a la demás gente? what good does it make to look good in front of the people? ¿No es eso lo que Pablo decía en sus textos? Isn't it that what Paul says in his text? Dice, yo no busco quedar bien con los demás. He says, I'm not looking to look good in front of other people. Porque si ese fuera mi objetivo, Because if that is my objective, yo no quedaría bien con Dios. I will not look good in front of God. Ese es el trabajo de nosotros como iglesia. That is our work. Traer as a la church, gente a la adoración al Dios verdadero. to bring people to the worship of the true God. Este es el principio que rige nuestra iglesia. This is the principle that rules
our church. La Iglesia Bautista Trinity está regida por el principio de adoración. Trinity Baptist Church is ruled with the principle of worshiping, No por un principio normativo, not by a normative principle que vamos a hacer lo que no está escrito en la palabra. that we want to do whatever is not in the scripture. Si la palabra no lo ordena así, If the scripture does not say it like this, nosotros no tenemos por qué hacerlo en nuestra iglesia. we shouldn't be doing it in our church. Nosotros venimos a adorar a Dios, no a adorar a los hombres. We come to church to worship God and not worship men. Nosotros venimos a servirle culto a Dios, no a los hombres. We come to serve God, not serve men. Así que el punto principal de la adoración es la adoración a Él, no a nosotros. So the focus point here is worshiping God and not focus on ourselves. Vamos a orar. Let's pray. Padre, le damos gracias, Señor, en esta tarde. Primeramente, Señor, por su amor en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy usted ha sido fiel con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por revelarnos a través de su palabra lo que usted quiere que nosotros hagamos como iglesia. Gracias, Señor, por permitirnos vivir según su voluntad y no la nuestra, Señor. Le pedimos, Señor, de que usted tenga misericordia de cada uno de nosotros, que nos ayude a comprender continuamente por qué adoramos de la forma como adoramos. Que nos ayude, Señor, a ser conscientes de que el que tiene que ser exaltado es usted y no nosotros, Señor. Gracias, Padre, por lo que usted nos ha dado hasta ahora como iglesia y por la forma como usted nos ha llevado en el camino durante todo ese tiempo. Le pedimos, Señor, de su misericordia en nuestras vidas, de su amor, Señor, y que sea usted con nosotros cada momento de nuestras vidas. Gracias le damos, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Amen.